guerrerosesme.blogspot.mx en noticias del ESME en frecuencia laboral 10 de noviembre del 2012. Lourdes Martínez y Martínez Parza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo con mucho gusto a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México. Hoy es sábado 10 de noviembre del 2012. Hola Lulú, amigos del auditorio, les envío un saludo. Mi nombre es Martínez Parza Flores. Ayer estuve en el reclusorio Oriente con nuestros compañeros que están como presos políticos después de un año, 7 meses que están en las cárceles del gobierno, de esta política autoritaria y fascista de Felipe Calderón. Fíjate que el canal del Congreso hizo una serie de reportajes muy interesantes sobre los héroes nacionales y casi todos están registrados o que estuvieron en la cárcel o que fueron delincuentes, ¿no? Los ponen como delincuentes en su momento, pero ahora son héroes nacionales porque realmente para poder hacer más humano una nación, hacer que los derechos se cumplan, pues casi siempre te catalogan como delincuente, ¿no? Y podemos hacer una lista interminable en nuestro país, en sectores como el campo, el sector de la educación, en el sector de los trabajadores, en todos los sectores donde por oponerse a estas políticas privatizadoras y de saqueo de los recursos naturales y la violación a los derechos humanos de los mexicanos, hoy se criminaliza la protesta y se utilizan todas las herramientas del Estado para establecerte delitos que nunca cometiste y de esa manera presionar a tu organización, a tu movimiento para que cejes en la lucha porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Los esquiroles que están de contratistas en la zona de Luz y Fuerza, que están haciendo de manera ilegal nuestra actividad, una gran mayoría no tiene seguridad social. Tenemos casos documentados de se han accidentado, incluso mortalmente, y no tienen seguridad social. Algunos los han llevado al hospital Rubén Leñero, algunos otros los regresan a sus pueblos y les dan un dinero y les dicen, si demandas no te vamos a dar nada. Tenemos incluso un caso nuestro de un compañero que se liquidó y se enroló con una compañía contratista, sufrió una descarga eléctrica, le amputaron una pierna y no tiene seguridad social. Entonces, esos son los nuevos empleos que te imponen desde el gobierno, pues continuar lo van a hacer los propios patrones privados, ¿no? Claro. Bueno, pues en la Cámara de Diputados el 8 de noviembre del 2012 estuvieron presentes los dirigentes de la Convención en Defensa de las Conquistas Laborales para manifestar rechazo a esta reforma laboral y anunciar la realización de una consulta a los trabajadores para ir a una huelga general o paro general. Agustín Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, explicó las razones de el rechazo a esta reforma laboral neoesclavista y neocolonialista, y además ya antidemocrática. En el Congreso de la Unión, donde debería velarse por los intereses populares, se fragua uno de los mayores atracos contra la gente que vive de su trabajo y contra sus organizaciones sindicales. La reforma neoliberal a la Ley Federal del Trabajo, que por tanto tiempo buscó la patronal a su gusto y medida, está en marcha, derivado de la Convención Unitaria. En estos momentos difíciles es lo que nos exigen las y los trabajadores mexicanos. Las organizaciones sindicales participantes le decimos a los legisladores que rechazamos categóricamente dicha iniciativa de reforma laboral, ya que de consumarse esta reforma, los patrones tendrán las manos libres para contratar y despedir a su antojo, para expandir la simulación perversa de la terciarización, para contratar por hora de acuerdo a su conveniencia y, en pocas palabras, para eliminar la estabilidad en el empleo, fomentar la precarización del trabajo y socavar tanto a la contratación
colectiva como a las organizaciones autónomas de los trabajadores. En estas condiciones, todos resultaremos afectados, especialmente los jóvenes, quienes de aprobarse esta ley serán condenados a pasar de un empleo a otro, sin acumular derechos. ¿Cómo ves, Martín? Bueno, este tema de la reforma laboral no queda ahí, es una primera etapa. Estamos convocando a todos los trabajadores para que el próximo día martes estemos presentes en el Senado de la República y darles la pelea en el Senado de la República, con la presencia nosotros de todos los trabajadores. Aquí hacemos un llamado a los pensionados y a jubilados, porque también afecta a la seguridad social. Más de 5 millones de pensionados y jubilados los va a afectar directamente esta reforma. A los propios jóvenes que se sumen, porque imagínense el futuro de los propios jóvenes sin un empleo estable, sin las condiciones que establece la Constitución. Esa es otra etapa. Si en el Senado lo hacen, que es de suponerse que lo van a hacer a partir de los comentarios del propio Villarreal del PAN, que ya van en bloque para sacarle la decrete Calderón, sigue todavía la pelea en la Corte. No podemos permitir que una iniciativa antidemocrática permita socavar los derechos de los trabajadores. Primero, nunca se reglamentó las iniciativas preferentes en la Cámara de Diputados. No hay el reglamento. Segundo, no pueden legislar contra derechos adquiridos ya en el 123 constitucional. Puedes legislar, pero para mejorar, no para quitarte lo que ya está establecido. Esto es antidemocrático y además violenta convenios internacionales que México tiene firmados en la Organización Internacional del Trabajo, como el Convenio 87, el Convenio 98, el Pacto de San Salvador, también los que están en la Organización de Estados Americanos. O sea, una serie de convenios que son más de 38 convenios que México tiene firmado. Y lo que sigue, ya están trabajando los jurídicos de las organizaciones sindicales. Ellos se van a reunir el próximo miércoles para diseñar la ruta jurídica, interponer una serie de amparos en todo el país contra esta reforma, y que la Corte tenga que asumir su responsabilidad histórica del equilibrio entre los propios poderes para que se garanticen los derechos de los trabajadores. Entonces, el próximo martes, todos invitados al Senado de la República a manifestar nuestra indignación, nuestro rechazo contra esta reforma laboral esclavista. El día 14, que hay una jornada mundial, jornada global, en Europa habrá una huelga por todos los ajustes. Dice Aceves del Olmo que si no se aprobaba esta reforma iba a pasar lo que está sucediendo en España. En España han hecho más de 50 modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y las consecuencias las siguen pagando los trabajadores y el pueblo. En España está pasando todo lo que está pasando porque les aplicaron esta misma reforma laboral. Así es. Entonces el 14 hay una lucha global. Aquí en México haremos presencia en las embajadas europeas para solidarizarnos con los trabajadores europeos. Y el 20 de noviembre, que es aniversario de la Revolución Mexicana, estamos convocando a un paro nacional, que todas las organizaciones se sumen. Es momento de levantar nuestra voz, de poder decirle a estos señores que están en la Cámara de Diputados, que son representantes populares, no son representantes de los empresarios y de las transnacionales. Edmundo Maín pregunta a Martín qué va a pasar con las personas que tienen su queja ante Profeco, y ya que deben 3-4 mil pesos. Felicita al programa. Hay un volante que va a salir del sindicato explicándole a los usuarios la posición del sindicato y cómo vamos a continuar llevando toda esta protesta para que en la Cámara de Diputados se impulse el borrón y cuenta nueva y se impulse también la tarifa social. Todo eso lo estamos ya entregando en un documento en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, ya literalmente diputados y senadores de todos los partidos están pidiendo eso porque hay ayuntamientos que no pueden pagar. Las delegaciones del Distrito Federal están cortando. Hubo un punto de acuerdo hace unos días pidiéndole al jefe de gobierno que interceda por las delegaciones para que no les corten la luz. Chucho Flores de Tlaxcala, trabajadora en Resistencia, pregunta sobre la marcha de mañana. Mañana se suspendió la actividad que se tenía a nivel nacional y se organizó la jornada global 14-20, el 14 en las embajadas europeas y el 20 de noviembre sí son movilizaciones en toda la República Mexicana. Martín,
¿por qué no nos platicas rápidamente cómo está lo del amparo que ganaron y cómo va el proceso para que se les reinserte laboralmente? Bueno, ahí sobre la sentencia del colegiado de distrito en materia laboral, que dice no se justifica la terminación de las relaciones individuales y colectivas por causa de fuerza mayor y caso fortuito, y sí condena a la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto. Ante esa sentencia hubo lo que dicen los abogados, una chicanada, porque el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes presentó un recurso de revisión ante la Suprema Corte, y la Corte la semana pasada, esta semana que está terminando, hizo un acuerdo para que se admitiera el recurso de revisión y se trasladara a la segunda sala. Lo que observamos con nuestros abogados no tiene ningún elemento de constitucionalidad para que sea revisado por la segunda sala. Lo que observamos es que es darle largas a que entre la nueva administración federal para observar cómo se va a darle una solución a este conflicto. Los abogados de nosotros, Carlos de Buen, presentó el día miércoles un recurso de reclamación donde se le dice tácitamente a la Suprema Corte de Justicia que no tienen elementos para que admitan a su estudio este de recurso de revisión que presentó el SAE. Imagínate los elementos que dice el SAE, que hasta se les violaron sus derechos humanos en la sentencia del colegiado, cuando ellos no son terceros perjudicados. El tercero perjudicado es Comisión Federal de Electricidad, que no interpuso ningún recurso porque quedó resuelto con la misma sentencia del colegiado. Ahí hubo un voto razonado de una magistrada que dijo que había que llamar a juicio a la Comisión Federal de Electricidad, y la ponencia del magistrado ponente Farrera dijo no es necesario, toda vez que quien presta el suministro de energía eléctrica en todo el país es Comisión Federal de Electricidad y utiliza la misma infraestructura que tenía Luz y Fuerza del Centro, por tanto se cumplen con los dos supuestos de la sustitución patronal. Y ahí quedó resuelta también esa parte. Entonces lo que observamos es darle larga, por eso estamos lanzando una convocatoria nacional para que todos los trabajadores, todos los jubilados podamos recolectar 10 firmas cada uno y llevárselas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación exigiéndole que se cumpla, porque cada día que pasa pues está deteriorando la salud, la alimentación, todo lo que tiene que ver con el salario de los propios trabajadores. Bueno, la cita para lo de la reforma laboral es el martes para protestar. Realmente, si no nos movilizamos, desde nuestra inconformidad en la casa no vamos a lograr nada. Vamos ni siquiera platicando entre nosotros. Tenemos que hacernos presentes, tenemos que manifestarlo de viva voz, porque como dijo una vez algún senador, pues si no vienen 20,000 aquí, nosotros aprobamos lo que sea. Entonces, hay que ir, hay que estar ahí. Pasa lo que estamos viviendo, que cada mes nos están aumentando el costo de las gasolinas, del diésel, del gas, de la electricidad, y la gente se manifiesta en su casa con el conformismo, y por eso siguen los incrementos cuando somos un país petrolero, cuando todas las ganancias se las están llevando para los organismos internacionales. Y entonces es momento de que la gente levante su voz y empiece la protesta el martes a las 9 de la mañana, el 14 en las embajadas y el día 20, aniversario de la Revolución, con una gran marcha. Pues es hora de irnos. guerrerosesme.blogspot.mx